Análisis político con Rubí Soriano. Mi querida Rubí Soriano, aquí estamos conectados este lunes para escuchar tu análisis político, mi querida amiga. La visita de Andrés Manuel López Obrador a Cuba, un evento que pues ha dejado muchas opiniones, casi la mayoría contradictorias, en este afán del presidente Andrés Manuel López Obrador por acercarse a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Rubí Soriano, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día a todo tu auditorio. Así es, la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y el Caribe culminó en Cuba en un momento doloso para la isla, donde la explosión del Hotel Saratoga en el corazón de La Habana dejó más de una treintena de muertos y más de 80 heridos. El gobierno de Miguel Díaz-Canel le otorgó al mandatario mexicano la medalla José Martí, que sin duda nos hace cuestionar sobre esa libertad que hoy ponderan gobiernos como por ejemplo el gobierno castrista. Ahí mismo donde la revolución logró que Cuba remontara a esos gobiernos yanquistas, cultivó la semilla dictatorial de los viejos regímenes comunistas que hoy casi se han extinguido, Luis. López Obrador viajó a la isla para darle un espaldarazo a los gobiernos autoritarios, a un régimen que concentra el poder en la familia Castro, cuyos herederos distan mucho de enfrentar las carencias de alimento y el empobrecimiento de su propio pueblo. Los Castro siguen siendo los dueños de una isla donde el accidente en el Hotel Saratoga nos da cuenta del mínimo mantenimiento que se da a sus inmuebles debido a sus grandes carencias pues diarias, donde hasta conseguir un poco de cemento se vuelve un suplicio. En este país que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador señala como ejemplar y que hoy se desmorona con una gran inconformidad social, es evidente que padece represión y amenazas. El momento que AMLO eligió para visitar la isla fue fatal, Luis. En redes sociales muchos cubanos se lanzaron contra su propio gobierno al no declarar de manera inmediata el duelo nacional y priorizar la visita del presidente mexicano. Esta gira de Andrés Manuel fue un desatino de enormes proporciones, sin resultados y solo con el propósito de enaltecer su figura presidencial, que hoy confirma que en Cuba se colocó del lado de la dictadura. Integrar un bloque de cooperación económica en Centroamérica, casi como la Unión Europea, es un sueño guajiro de nuestro presidente, quien tiene la casa con un gran tiradero. A él se le olvida recurrentemente la realidad de su país, al que suele invisibilizar frente a sus vecinos centroamericanos y del Caribe. Todo lo que el mandatario no ha podido solventar en México fue a ofrecerlo a países como Guatemala, donde 25,000 personas podrán cotizar en el IMSS a través del programa Sembrando Vida. Si bien el presidente regresa a México muy condecorado con su medalla José Martí, que ésta le sirva para recordar los principios de respeto y libertad, así como combate a la imposición. Varios cubanos, desde el corazón de La Habana, a través de las redes sociales, muestran en la medida que pueden las carencias, pobreza y restricciones a la libertad de expresión con las que diariamente lidian. América Latina demanda modernidad y revoluciones nuevas, sin tintes de viejos y obsoletos principios de igualdad disfrazada de excesos. Me quedo con la frase de un joven que con su viejo celular transmite vía YouTube, pues la propia realidad cubana. Y él dice, para nosotros los cubanos existen 3 preguntas que debemos responder diariamente. ¿Qué hay para desayunar? ¿Qué hay para comer? Y si sobró algo para cenar. Este es el país empobrecido por una dictadura familiar a la que le fue a aplaudir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su pareja Beatriz Gutiérrez Müller, quien solo es primera dama cuando se trata de giras internacionales, Luis. Hasta aquí el análisis. Mi querida Rubí Soriano, mucho se ha hablado de la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador por llevar, digamos así, el apoyo, el peso político de América Latina a la cumbre de las Américas. ¿Estaría utilizando el presidente Andrés Manuel López Obrador la retórica de la izquierda latinoamericana para entonces tener un punto de apoyo, un contrapeso
contra su contraparte, valga la redundancia, contra la contraparte norteamericana, especialmente después de lo que hemos escuchado de las aseveraciones del expresidente Donald Trump y de cómo hemos descubierto los mexicanos que el gobierno de México ha cedido ante las imposiciones norteamericanas respecto, por ejemplo, al tema migratorio y el uso de más de 20,000 efectivos de la Guardia Nacional como aquel muro humano que tanto presumía Trump. ¿Necesita López Obrador de la retórica de izquierda latinoamericana para tener un contrapeso con Estados Unidos? Totalmente, Luis, solamente que la retórica que ha llevado es muy pequeña, muy vulnerable, y si te das cuenta, le dijeron sí, pero no le dieron todo el espaldarazo. Al menos estamos hablando de Guatemala, de Honduras, y hay que decirlo, en el caso de Cuba, bueno, pues Miguel Díaz-Canel le da también el espaldarazo por todo lo que representa esta relación de México-Cuba. Sin embargo, la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador no funciona, no entra dentro de este espaldarazo o de este bloque formal que se requiere pues para erigirse como un líder de América Latina, y estamos hablando principalmente de Centroamérica y el Caribe. Me parece que hay cosas que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le pesan y le pesan muchísimo. La militarización del país, la crisis de los derechos humanos, la desaparición de mujeres, los feminicidios, la violencia que ha sido ya totalmente exhibida a niveles mundiales. Hoy México está catalogado como uno de los países más peligrosos y hundidos en esta violencia. La militarización del país es algo que preocupa y está ahí. De pronto en el discurso que fue a dar, pues, al lado del presidente cubano, mencionó este tema de la militarización como una crítica que abanderan los gobiernos pues de izquierda, y sin embargo lo estamos viendo aquí en México. Así que yo creo, Luis, que si llega a ir a la Cumbre de las Américas será con una retórica pequeña, porque hay un gran tiradero en la casa que simplemente no ha podido levantar, a pesar de lo que fue a prometer en países como por ejemplo Guatemala, donde ridículamente cotizarán 25,000 personas en el IMSS, mientras que en México pues tenemos una gran economía informal, una escasez de medicamentos, y es algo totalmente incongruente que primero se atienda a una población extranjera que a una población mexicana. Efectivamente, Roby, suena ilógico y suena hasta cierto punto una grosería para millones de mexicanos que no cotizan en el Seguro Social, que lo necesitan, necesitan, e ir vendiendo estos programas sociales que aplica su gobierno como la panacea para salir adelante de la crisis económica y de la situación de pobreza de América Latina, especialmente de Centroamérica y el Caribe. Pues me parece también, mi querida Rubí, otro engaño, un engaño ahora internacional, porque aquí en México esos programas sociales no han resuelto la situación de carencia de millones de personas. Rubí Soriano, muchísimas gracias por tu análisis, amiga. ¿Dónde te podemos encontrar? En todas las redes sociales como Los Alquimistas del Poder, y también en Twitter como @RubíSoriano. Y ahí te buscamos, mi querida Rubí. Pausa. Gracias. Y seguimos contigo. Gracias. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. En www.contigopuebla.mx encuentras más información. Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo, Puebla.